lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Cabrero. Siento que tenga que retransmitir en esta situación. Estoy en el hospital con mi madre y nada, animar a cada persona que me está escuchando que pueda poner me gusta o poder tener la oportunidad de poder compartir, ¿de acuerdo? Y nada, gracias hermano Sergio por este ministerio y gracias por cada hermano que está compartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar antes de iniciar la lectura en Nehemías capítulo 12 y 13. Dice la palabra de Dios así en esta escritura que vamos a leer luego más tarde después de orar, ¿de acuerdo? Dios y Padre Santo, en esta tarde, mañana, noche, donde esté cada persona que pueda escuchar tu palabra, Padre Santo, pueda ser bendecido. Te pido, Padre, por mí, Padre Santo, para que me des tranquilidad también en poder leer la lectura con normalidad, a pesar de que pueda estar aquí en el hospital. Y te pido, Padre Santo, que nos ayudes a poder estar confiados en tu palabra. Gracias por la salud que nos das y las fuerzas. Y todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues en Nehemías, capítulo 12, dice la palabra de Dios en el verso 1. Estos son los hacedores de los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Jeraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atuc, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Benjamín, Madías, Birga, Semaías, Joarib, Joás. Verso 7. Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa, y los levitas Jesúa, Binúa, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, Badbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joacín, Joacín engendró a Elisib, Elisib engendró a Joiada, Joiada engendró a Jonatán y Jonatán engendró a Jadua. Y en los días de Joacín, los sacerdotes jefes de familias fueron de Asarías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulán, de Amarías, Juanán, de Miluca, Jonatán, de Sebanías, José, de Arina, Da, de Merayot, Elcal, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulán, de Abías, Zicri, de Miniaín, Moaídas, Miltá, de Bilna, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Jeroarib, Metenía, de Jadeías, Uzi, de Salai, Calai, Damón, Eber y Dilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Verso 22. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Juanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Eli, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Juanán, hijo de Eliasib, los principales de los levitas. Asabías, Jeraías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno, Matanías, Badbuquías, Obadías, Mesulán, Talmón y Acub, guardas eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron los días de Joacín, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba, y de Admanet,
porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osías, como la mitad de los príncipes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, y de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Maquías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Arrael, Malaía, Jalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos, y la puerta de la fuente de entre ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente, el segundo coro del lado opuesto, y en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la de Efraín hasta la puerta vieja, y la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maasías, Minaían, Micaías, Elionel, Zacarías, Enonías, con trompetas y Masías, Semaías, Edacer, Uzi, Joanán, Malquías, Elán y Ezer. Y los cantores cantaban en voz alta, y Icías era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, había alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Muy bien, en estos versículos que hemos podido leer del capítulo 12, primeramente vemos muchos nombres. Y realmente cuando vemos tantos nombres en la palabra de Dios, es parte de ver el orden que tiene Dios en cada aspecto y en cada familia, para ver realmente que aquellos sacerdotes y levitas eran reales. Y nosotros realmente vemos ese orden de Dios a través de la dedicación del muro, y ver cómo empleaban los 2 coros que pudieron organizar de una manera en que vemos que Dios pudo ordenar a su pueblo. Vemos que el Jerusalén tenía 12 puertas, y empiezan hablando sobre la puerta del muladar, que era la puerta donde se tiraba toda la basura que salía de Israel. Sigue hablando y entendiendo que cada persona que podía participar era un honor para ellos el poder participar y poder hacer las cosas como Dios manda. Qué importante es ver también que David llega a las puertas de las aguas, que las aguas representan la palabra de Dios. Cada puerta representa algo, pero ver que desde la puerta del muladar hasta la puerta de las aguas hay una limpieza espiritual, y esa limpieza espiritual nace de un corazón totalmente arrepentido. Y realmente le doy gracias a Dios porque alguien me pudo compartir el Evangelio a través de la palabra y poderle conocer más íntimamente. También os quiero comentar que estamos en directo, y si viene el médico de mi madre, no os preocupéis, pero vamos a seguir hacia adelante y vamos a leer el capítulo número 13. Dice así:
Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió a maldición en bendición cuando dieron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano de vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiase las cámaras, y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Muy bien, seguimos leyendo en el versículo 10. Dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Importante esta pregunta, hermanos. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puso por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías y al sacerdote, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Bien. Hola. No. También había... ¿Me levanto ya? No. Perdón, que entraba alguien aquí a la habitación, perdón. Verso 20... verso 13. Y puse por mayordomos de ellos el sacerdote Selemías, el escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, el servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Verso 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y aprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a la puerta de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedéis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os
echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien pues, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande que prevaricar contra vuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, eronita, por tanto lo ayunté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpie pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, para las ofrendas de la leña, en los tiempos señalados, para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Preciosos dos capítulos, tanto el 12 como el 13. Vemos que el esfuerzo que tuvo Nehemías fue bastante grande. El esfuerzo que tuvo fue al principio de llegar a Jerusalén, de un esfuerzo físico para poder restaurar las 12 puertas y todas las que eran los muros y lo que podía proteger toda la ciudad. Pero el corazón de Nehemías estaba mayormente en lo que era en el templo. El templo de Israel estaba totalmente abandonado. Después de varios capítulos vemos otra vez que hay una cuestión en el verso 11 donde dice que tuvo que reprender a los oficiales que había en el templo, porque les hace una pregunta a Nehemías, y es una pregunta para mí hoy día. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está Dios abandonado? ¿Por qué no hacemos su voluntad? ¿Por qué no cometemos su voluntad? ¿Por qué no hacemos las cosas como deberíamos de hacer? Deberíamos de tener un corazón arrepentido y agradecido por todo lo que Dios nos da, y no nunca abandonar la casa de Dios. Yo sé que no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay lugar donde se pueda estar mayormente como en el cielo, pero cada uno de nosotros sabemos que no tenemos que abandonar la casa de Dios. La casa de Dios tiene que seguir predicando la palabra de Dios. Tiene que llegar al corazón de cada persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal. También vemos el problema que hubo en la cuestión de que las mujeres de Asdod pudieron conquistar el corazón de los hombres, de los judíos de aquel día. Tristemente, muchos de ellos, por sus hijos, olvidaron el idioma. Si nosotros no cuidamos nuestra familia, no cuidamos nuestros hijos, no cuidamos primeramente nuestra esposa, pues realmente se pueden olvidar completamente de Dios. Y por mucho que queramos querer ir a la iglesia o poder ser fieles en algunos aspectos, yo creo que tenemos que pedirle al Señor sabiduría para que no nos contaminemos con este mundo. Este mundo realmente atrae muchas cosas, pero debemos de tener cuidado y poder cuidar nuestro testimonio delante de Dios. Vemos también que acaba unas palabras preciosas donde dice Nehemías: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Que cada día de nuestra vida, hermanos, hagamos el bien para Dios. Hagamos, como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El corazón de Nehemías estaba triste en este capítulo 13, porque su pueblo había dado la espalda a Dios, habían olvidado la casa de Dios, habían casado con mujeres extranjeras totalmente paganas. Sus hijos estaban desviando y no estaban realmente conociendo a Jehová. Y realmente el corazón de Nehemías fue un corazón contrito.
Animarte, hermano, allí donde estés, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que tengamos un corazón humilde, sencillo, de poder seguir a Cristo. Lo siento que esté así, con mascarilla, tengo médicos a todo mi alrededor, estoy aquí en Madrid, España, tenía una operación a las 3 de la tarde, hora española, aquí yo pensaba que iba a estar en mi casa ahora mismo, y quería pues hacer las cosas en la grabación en directo, pero bueno, Dios sabe las cosas que ocurren y bueno, pues hay gente que me está viendo compartiendo aquí. Le doy gracias a Dios que hay gente que me está viendo, que tengo la Biblia abierta y que estoy pues hablando de Dios libremente. Si Dios me ha traído aquí son las 11:20 de la noche, hora española, pues los doctores estamos en un lugar donde mucha gente, y bueno, no importa donde estemos, que podamos predicar la palabra de Dios. Realmente, hermanos, que cuidemos nuestro espíritu y que siempre podamos seguir a Cristo con nuestro corazón, que seamos mansos y humildes y que lo que Dios haga en nuestra vida lo hagamos para su honra y para su gloria. Vamos a orar, hermanos, y despedirnos con una oración. Oremos. Padre Santo, te pido, Padre bendito, en esta noche aquí en Madrid y en cualquier parte del mundo, y si nos escuchan luego por YouTube, te pido, Padre Santo, que cada persona que pueda haber escuchado Nehemías 12 y 13 vea realmente lo importante que es cada nombre que está escrito en tu palabra. ¿Por qué es importante? Porque tu Espíritu Santo lo quiso así, inspirando a Nehemías. Y te doy gracias, Padre Santo, de preguntarnos en estos momentos de cómo está nuestra relación con nuestra iglesia local, nuestra relación contigo, Padre Santo. Y te pido, Padre bendito, que tú eres 3 veces santo, que nos ayudes a poder seguir adelante, que no miremos a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sino que tengamos el enfoque de poder amar a Dios, de poder amarte realmente con un corazón humilde y sencillo. Te pido, Padre Santo, que te acuerdes de nosotros en los momentos de debilidad para darnos fortaleza, y no como el pueblo de Israel que apareció en la puerta del muladar, llegó a la puerta de las aguas y en aquel momento seguían pecando, no habían quitado la escoria, la basura que había en el corazón y no habían sido limpios por medio de tu palabra y del Evangelio. Te pido, Padre Santo, en estos momentos que nos ayudes a seguir leyendo tu palabra cada día y que podamos estar conectados y orando, Padre Santo, para que más personas puedan escuchar tu palabra. Ese es nuestro deseo, Padre Santo, que más personas puedan conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Gracias, Padre bendito, por tanto amor derramado hacia nosotros y por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y todo esto te lo pido en el santísimo nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a quitar un momento la mascarilla y nada, hermanos, pues desearos que tengáis una buena tarde o una buena noche aquí en Europa y nada, un fuerte abrazo. Que Dios os bendiga, poner me gusta y comentar los diferentes hermanos de vuestra iglesia local. Que Dios os bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere también. Yo no estaré para leer, pero habrá otro hermano que esté leyendo la Santa Palabra de Dios. Un abrazo, bendiciones, chao. Él es fiel.